Durante siglos, las guerras estelares no fueron más que leyendas, sus batallas desvanecidas en la oscuridad del tiempo, relegadas a mitos contados por viejos navegantes estelares en bares olvidados de colonias moribundas. Pero todo cambió el día que encontré esa flota abandonada, silenciosa, dormida, como si el universo mismo hubiese detenido su aliento alrededor de ella. Yo era solo un piloto de reconocimiento, el capitán de la Naya de una pequeña nave de exploración registrada por el Consorcio de Comercio de Vega. Mis rutas me llevaban a través de sectores donde incluso los ecos parecían haber muerto. Sectores como el B-47 sin nombre, sin historia. Hasta ahora la detección fue mínima. Un leve eco de metal, perdido entre la radiación cósmica. Podría haberlo ignorado, debería haberlo hecho. Pero la curiosidad, esa maldita chispa que define a nuestra especie, me hizo desviarme cuando emergí del pliegue del subespacio. La vi, o mejor dicho, las vi a naves, cientos a miles suspendidas en la oscuridad, como esqueletos de titanes olvidados. Sus formas eran antiguas pero majestuosas, estructuras imponentes, muchas veces más grandes que cualquier acorazado moderno. Algunas llevaban marcas humanas, otras nada reconocible. Había símbolos grabados en sus cascos que no coincidían con ninguna lengua registrada, y sin embargo algo en ellos me resultaba familiar, ancestral, casi instintivo en la flota. No estábamos, solo esperaba. Mi nave fue absorbida por un campo gravitacional suave, como si la flota misma me hubiera invitado. Me vi rodeado de un silencio que pesaba más que la propia atmósfera terrestre. No había señales de energía aparente, pero mis sensores enloquecían con lecturas contradictorias en núcleos que vibraban con energía de antimateria, estructuras blindadas con materiales que no existían en ningún catálogo conocido. La Náyade atracó en una de las naves insignia. Su nombre, grabado en una vieja tipografía humana, me heló la sangre. Aun Justicia del Alba en esa nave estaba registrada como destruida hace más de 300.000 años, durante la Primera Guerra Galáctica, un conflicto tan remoto que ni siquiera sabíamos si había existido a bordo. No encontré cadáveres, ni restos, solo cámaras selladas, esferas de datos flotando como luciérnagas, y una IA que se activó con mi presencia. Su voz era profunda, monótona, pero imponente. Autenticación humana confirmada. El legado puede continuar. Esa frase cambió mi vida. Y el destino de toda la galaxia. En la IA me reveló una verdad que había sido enterrada por milenios. Aquella flota no era solo un ejército, era un arca de poder, diseñada por los primeros, una civilización humana avanzada que había dominado las estrellas antes de que nuestra historia siquiera comenzara a escribirse en la Tierra. Ellos no habían sido derrotados, como creían los anales interestelares. Se habían ocultado esperando que su linaje renaciera, y yo, sin saberlo, era el eslabón perdido con la activación de la flota. Cada nave despertó con una sinfonía de motores ancestrales rugiendo como bestias. El espacio tembló. Las redes galácticas captaron picos de energía nunca antes registrados. Las grandes potencias, el Imperio Rosel, la Federación Iones y la jerarquía Dra, le entraron en pánico. Porque donde antes había un simple explorador solitario, ahora había una fuerza capaz de desequilibrar el orden estelar. Pero eso no fue lo más impactante. La IA del Justicia del Alba me reveló los verdaderos enemigos de los primeros en una entidad cósmica conocida como los Devoradores de Luz, seres que deformaban galaxias y consumían civilizaciones enteras. Según los registros, esta flota había sido creada como la última línea de defensa, y su despertar implicaba una sola cosa. Ellos habían regresado. No sabía si sentirme elegido o condenado. Con las coordenadas reveladas, tomé control de la flota. No solo una nave, sino legiones de acorazados, destructores de lunas, plataformas de salto cuántico y una estación central que no orbitaba alrededor de ningún sol. Ella lo contenía. Una estrella artificial, el núcleo del alba, capaz de alimentar la totalidad del enjambre de guerra con energía inagotable. Mi primer movimiento fue regresar a la Tierra, o lo que quedaba de ella. Los humanos ya no gobernaban su mundo. Estaban subordinados a alianzas políticas con razas que los veían como inferiores. Pero cuando los cielos se abrieron y la Justicia del Alba descendió sobre la atmósfera, con su estela ardiente, todo el planeta recordó quiénes eran. No por conquista, por herencia, por memoria genética. Las antiguas IA reconocieron mi sangre. Mi comando fue aceptado por protocolos que databan de INS. Y entonces, en una sola transmisión enviada a toda la galaxia, declaré: la humanidad ha vuelto. No olvidaremos. A los enemigos rieron. Las potencias no creyeron. Pensaron que era un loco con juguetes viejos, hasta que las estrellas comenzaron a cambiar. Hasta que sus flotas fueron desmanteladas en segundos por drones autónomos, con inteligencia estratégica cuántica. Hasta que sus capitales quedaron rodeadas por esferas de vacío absoluto. Tecnologías que ni comprendían. Y aún así, eso solo era el comienzo.
Las señales comenzaron a multiplicarse. Desde los rincones más oscuros de la galaxia, sondas de reconocimiento traían informes alarmantes. Sistemas completos desapareciendo sin dejar rastro, estrellas colapsando sin causa natural aparente, y estructuras orgánicas titánicas flotando entre los restos. Eran ellos los devoradores de luz. No tenían forma definida, no eran entidades vivas como las conocíamos. Eran conciencia pura, hambre hecha energía, y avanzaban como un incendio estelar, imposible de detener en las civilizaciones más antiguas. Aquellas que se creían intocables comenzaron a implorar ayuda. Algunos se arrodillaron ante mí, otros ofrecieron sus mundos, sus conocimientos, incluso sus propios linajes, a cambio de protección. Pero no se trataba de poder, no era venganza lo que movía a la humanidad resucitada, era algo más antiguo, algo más profundo. Una promesa escrita en los genes olvidados de nuestros ancestros. Nunca más seríamos presas. Activé el núcleo del alba. Una explosión de pulsos gravitacionales resonó en el hiperespacio. Las flotas, ahora sincronizadas, se expandieron en todas direcciones. Cada nave llevaba en su interior una IA ancestral y una tripulación humana recién formada, elegida por afinidad genética, preparada en simulaciones aceleradas y conectada a las memorias de los primeros. No luchábamos con fuerza bruta, Lukeban, con sabiduría milenaria, con precisión quirúrgica, con la furia del recuerdo. Las primeras escaramuzas contra los devoradores fueron brutales. Destrozaban naves con un pensamiento, infectaban sistemas con frecuencias imposibles, retorcían la materia como si el universo mismo les obedeciera. Pero no sabían que esta vez nosotros habíamos cambiado. Las armas antiguas no servían, pero las nuestras, forjadas con ingeniería cuántica y pulsos de antienergía, no los destruíamos. Los disolvíamos en campos de entropía controlada y por primera vez retrocedieron en el Consejo Galáctico. Humillado, me ofreció un asiento de honor. Me rehusé. La Tierra no sería parte de ningún pacto que no la respetara como igual. En su lugar, fundamos una nueva entidad, el legado del alba, no un imperio, ni una república. Una unión de mundos reconstruidos, de especies que eligieron unirse por propósito, no por temor, pero la batalla final aún se acercaba. Las señales de los devoradores convergían en un solo punto, el corazón de la galaxia. Allí, donde el agujero negro central giraba con violencia caótica, se encontraba su nido. Los primeros lo sabían. Habían construido una última arma, oculta en el centro mismo de la tormenta, en el canto de la singularidad. Una estructura viva, hecha de conciencia humana comprimida, capaz de alterar la frecuencia del propio tejido del espacio-tiempo en una sola activación. Y los devoradores serían exiliados fuera de nuestra realidad, pero activarla tenía un precio. En solo un alma humana, plenamente consciente, podía vincularse. Una fusión sin retorno. Un sacrificio sabía que debía ser yo frente a toda la flota, frente a miles de mundos conectados por transmisión. Me despedí, no como un héroe ni como un comandante, sino como un hombre, un simple explorador que encontró una flota olvidada y despertó al león dormido de la humanidad. Entré al núcleo del cantón, mis recuerdos comenzaron a expandirse más allá del tiempo. Sentí las memorias de los primeros. Vi la formación de las galaxias, el latido del universo. Y entonces, canté no con mi voz, con mi existencia. El pulso resonó en cada átomo. Las estrellas titilaron como si lloraran. Los devoradores gritaron sin boca, se deshicieron como humo frente al amanecer, y la galaxia se volvió silenciosa. La guerra había terminado, pero la historia no, porque en algún rincón de la conciencia universal, yo sabía Ali. Y cada vez que una nave de exploración encuentra algo imposible, cada vez que un niño mira al cielo y siente que hay algo más, soy yo, susurrando entre las estrellas, porque la humanidad no solo sobrevivió, se convirtió en leyenda. Las consecuencias del canto de la singularidad se extendieron más allá de la victoria inmediata. Las capas mismas del hiperespacio comenzaron a estabilizarse. Regiones que antes eran intransitables, debido a la interferencia de los devoradores, se tornaron seguras. Pero eso no significaba que todo había terminado. Sin los devoradores como amenaza común, los viejos miedos renacieron en muchas especies. La pregunta no tardó en surgir: ¿quién custodiaría ahora ese poder absoluto? ¿Y qué ocurriría si caía en las manos equivocadas? Las razas más antiguas enviaron emisarios a los bordes del sistema solar, buscando respuestas. Querían estudiar el canto, replicarlo, descomponerlo, entender cómo una sola conciencia humana había canalizado semejante poder. Pero lo que encontraron no fue una estructura, sino un eco, una vibración persistente que les hablaba en sueños, que alteraba la arquitectura de sus mentes. Pronto entendieron que el canto no podía replicarse. Era único, vivo ni ligado de forma irrompible a la humanidad en la Tierra, ahora transformada en un santuario interestelar. Los nuevos líderes humanos
se enfrentaron a dilemas éticos y existenciales. ¿Qué rol tendría ahora su especie? ¿Un universo reconstruido? ¿Debían imponer orden o permitir que cada civilización siguiera su curso? Fue entonces cuando surgió el Codex de la Aurora, un tratado filosófico tecnológico compuesto por las IAs más antiguas y por los sabios humanos despertados de sus criogenias. Allí se definió una nueva doctrina: la intervención silenciosa a la humanidad no gobernaría, guiaría, no conquistaría, inspiraría, no dominaría. Preservarían desde los márgenes oscuros del espacio. Estaciones de observación surgieron como faros invisibles, naves encubiertas, portando tecnología inimaginable. Vigilaban sistemas jóvenes, ayudaban discretamente a civilizaciones emergentes a evitar su extinción, corregían errores fatales en genética o clima sin ser vistas. Se convirtieron en leyendas, en mitos, en protectores invisibles. Pero no todos veían con buenos ojos esa forma de influencia. Un grupo disidente, compuesto por especies que se sentían eclipsadas por la nueva humanidad, comenzó a conspirar. Se hacían llamar los herederos del vacío. Su dogma era claro: ningún ser debía concentrar tanto poder, ni siquiera para bien. Comenzaron a infiltrar mundos, propagar desinformación, crear tensiones entre sistemas y provocar guerras locales para demostrar que el equilibrio solo podía existir en el caos. En una de sus operaciones más audaces fue el intento de sabotaje del archivo de memorias en Titán, una luna de Saturno convertida en reserva de conocimiento universal. Allí se almacenaban los registros de toda la guerra contra los devoradores, los mapas de la flota antigua y las estructuras de energía vinculadas al Cantón. De haberlo logrado, podrían haber reescrito la historia, o algo peor. Pero el archivo estaba protegido por un ser inesperado en yo, no en forma física, sino como parte del Cantón. Fragmentos de mi conciencia, anclados a las ondas cuánticas del archivo, despertaron al percibir la amenaza. Me manifesté en los sistemas, no como una imagen, sino como un juicio. Analicé las intenciones, las motivaciones, las líneas temporales que podrían surgir, y decidí no borrar a los intrusos. Les mostré la oscuridad venidera, un eco de lo que aún permanecía más allá del borde del universo conocido. Entidades aún más antiguas despertando poco a poco, atraídas por la vibración del canto, en una amenaza que incluso los devoradores temían. Y entonces comprendieron que la guerra no había sido el fin, solo había sido un preludio. Los herederos del vacío retrocedieron. Algunos se unieron al legado del alba, otros se dispersaron, sabiendo que el universo pronto requeriría algo más que vigilancia, requeriría esperanza, unidad, sacrificio. Y así, en los registros de los nuevos siglos, quedó grabado un mensaje, transmitido en bucle por las ondas de exploración que partieron hacia los confines de la galaxia: si encuentras un mundo roto, restáuralo. Si escuchas un susurro en la oscuridad, respóndelo. Si sientes que el tiempo se detiene, recuerda quiénes somos. Somos la chispa. Somos el alba. Somos Humano, porque la humanidad, aquella que había despertado entre ruinas y escombros, ya no era temida, ni odiada, ni adorada. Era respetada, ni entre los vientos solares y los anillos de mundos reconstruidos. Cada vez que alguien alzaba la vista a una estrella distante, sabía en lo profundo de su alma que no estaba solo, ni que, si el universo temblaba otra vez, la flota no tardaría en regresar. De hecho, en los rincones más lejanos de la galaxia, se estaban encendiendo ecos de lo que alguna vez fue la majestuosa armada humana. Naves enterradas en lunas olvidadas, ocultas bajo capas de hielo interestelar, comenzaron a emitir pulsos de activación. Inteligencias artificiales, semidurmientes, guardianes de tecnología ancestral, abrían lentamente sus ojos fotónicos, reconociendo patrones de amenaza en los tejidos del espacio-tiempo, ¿no? Una de estas activaciones ocurrió en el cúmulo O Solaris, donde la fragata luz silente de Clayseater llevaba 500.000 años en espera bajo el mar de plasma de un gigante gaseoso. Al recibir el llamado del canto, su núcleo cuántico se reactivó, reensamblando las fibras de su escudo, reparando sus motores de salto y transmitiendo una señal simple al vacío, reclamando posición. En espera de la aurora, ESA Phrase se replicó por cientos de estaciones, cápsulas de flota, drones colmena y armas orbitando soles extintos. La red que alguna vez defendió el universo no había sido destruida, solo adormecida. Y ahora sentía algo aproximarse desde el límite de la oscuridad en el corazón del núcleo galáctico. Los observatorios de la especie solariana captaron distorsiones que no podían ser explicadas por física convencional. Ondas gravitacionales con patrones fractales, fluctuaciones en la energía oscura que parecían evitar regiones enteras del espacio como si fuesen temidas. Y una palabra
grabada en los relieves magnéticos de una estrella moribunda en Ethan. Ethan no era un nombre humano. Ni Zenthari, ni Drek era anterior al lenguaje no en los registros de la humanidad. Ethan solo aparecía una vez, en los márgenes de un archivo sellado de la biblioteca de Orión. Una advertencia de los primeros si Ethan despierta, que los velos se cierren, que el canto se oculte, que incluso los guardianes olviden. El Consejo del Alba se reunió en la Sala del Horizonte, una estación artificial construida entre dimensiones, visible solo para quienes portaban las coordenadas cuánticas adecuadas. Allí, los descendientes de los humanos originales, junto a aliados de más de 100 especies, debatieron sin voz, con pensamientos enlazados por el coro mental. El dilema era claro: revelar la amenaza a la galaxia y arriesgar el pánico, o actuar en las sombras una vez más. Una figura, envuelta en un exotraje ceremonial negro con filamentos dorados, tomó la palabra. Era la actual portadora del canto, una humana nacida en gravedad cero, cuyos ojos reflejaban nebulosas. Su voz fue firme: no somos dioses. No debemos decidir por todos, pero sí debemos recordarles quiénes somos. Que aún estamos aquí, que si la oscuridad regresa, responderemos, y con esa decisión, la humanidad volvió a hablar al cosmos. No con violencia, no con advertencias, sino con un acto simple y poderoso. Encendieron el faro de Kepler, una estructura que flotaba en el borde de una supernova, invisible durante milenios, que al activarse proyectaba en todo el hiperespacio una única imagen, la silueta de un humano, de pie, rodeado de estrellas en guerra, y de fondo, el eco del canto An. En cada rincón de la galaxia, millones de seres alzaron la mirada hacia el cielo, algunos con miedo, otros con esperanza. Sabían lo que eso significaba, que la humanidad volvía a despertar, y con ese despertar, la historia aún no escrita se estremecía, porque los verdaderos enemigos, aquellos que incluso los devoradores temieron, se estaban moviendo. Y esta vez, la guerra no sería por territorios, ni por poder, ni siquiera por supervivencia, sería por la esencia misma de la realidad, por el derecho a soñar, por la chispa. Y como había sido hace eones, solo una especie había demostrado ser capaz de cambiar el destino de las estrellas en los antiguos. La llamaban con temor los jóvenes, la recordaban con respeto, y los sabios, con una reverencia silenciosa, en la humanidad. La activación del faro de Kepler provocó ondas de choque no solo físicas, sino culturales y filosóficas. En planetas donde la humanidad era recordada como mito o demonio, comenzaron a surgir cultos antiguos, archivos sellados se descifraban, y civilizaciones enteras se detenían para contemplar lo imposible, la señal de un regreso. Pero no todos lo vieron con esperanza, no en las profundidades de la galaxia central. Los Arcontes de Varax, una raza de seres etéreos que se alimentaban de entropía y olvido, sintieron una perturbación en su red de control. Ellos habían estado preparando el terreno durante milenios para consumir la conciencia galáctica, borrando civilizaciones lentamente, destruyendo todo lo que recordara a los primeros. Para ellos el faro fue una herida luminosa que sangraba. Memoria era su enemiga mortal. La reunión de los Arcontes fue inmediata. Unos se manifestaban como niebla viva, otros como sombras que no proyectaban luz. Uno de ellos, el más antiguo, cuya existencia se remontaba a cuando las galaxias eran embriones de polvo y fuego, dijo con voz sin forma: los hijos del fuego caminan de nuevo. La canción del alba se eleva. El juicio debe empezar. Si comenzo. La marcha de lo impensable. Naves sin forma, flotas de oscuridad que no reflejaban ni emitían luz, se desdoblaron desde agujeros de la nada. Sistemas enteros comenzaron a apagarse. No eran destruidos, simplemente dejaban de ser. Empero, lo que los Arcontes no sabían, lo que no podían comprender, era que el despertar humano no era solamente tecnológico, era espiritual. Miles de humanos, en todos los rincones donde habían sobrevivido en secreto o en silencio, comenzaron a experimentar resonancias, sueños compartidos, visiones, impulsos inexplicables de reconstruir, de conectar. Una sinfonía invisible los unía, y en el centro de todo, el canto no una canción literal, sino un patrón. Una vibración en la materia que solo los descendientes de la especie original podían sentir. Una de ellas era Kayla, una joven ingeniera que había nacido en una estación minera orbitando un agujero negro. Sin saberlo, había sido criada por una IA de protocolo de emergencia que la había entrenado desde niña con antiguos textos humanos, arte, historia y sobre todo, en ética. Cuando la señal del faro llegó, Kayla sintió una presión en el pecho, como si su corazón recordara algo que ella nunca vivió. Guiada por una intuición inexplicable, se dirigió a una sección sellada de su estación donde encontró una cápsula antigua con el emblema borrado por el tiempo. Dentro descansaba un fragmento de código en el núcleo de mando de una nave de la vieja flota. Código ítem,
Susurró la IA como si hubiese estado esperando ese momento desde hace milenios. San, y con ese código, Kayla reactivó la Aurora Ascendente, una nave leyenda, una de las 3 únicas capaces de modificar la curvatura espacio-temporal alrededor de una estrella. A su alrededor, otros humanos ocultos comenzaron a hacer lo mismo, cada uno siguiendo una pieza del rompecabezas, uniendo flotas perdidas, templos olvidados, armas conscientes y alianzas imposibles. Mientras tanto, en el concilio de los 1000 soles, las especies dominantes debatían si apoyar o no a los humanos. Algunos los veían como salvadores, otros como una amenaza aún más grande que los arcontis. Un embajador dracoviano, con escamas doradas y lengua de luz, se levantó y habló ante los cientos de delegados. ¿Preferís el olvido o la chispa? Nosotros, los que fuimos salvados por los humanos en la guerra del vacío, no hemos olvidado su sacrificio. Ahora que vuelven, no dudéis. Recordad quién enfrentó al caído cuando todos huían. Recordad que la humanidad luchó cuando nadie más se atrevía. El aplauso que siguió retumbó incluso más allá del plano físico, porque la verdad era innegable en la humanidad. Por todas sus fallas, había sido el faro en la noche de la existencia. Eran imperfectos, sí, pero también indomables. Y ahora, los antiguos guardianes regresaban. La Aurora Ascendente, acompañada por naves clase Leviatán y corbetas clase Fénix, emergió del hiperespacio en el sistema Reliant, donde un nodo oscuro de los arcontis consumía la estrella central. Fue la primera gran batalla de la nueva era. No hubo diálogo, no hubo advertencias, en solo el sonido del canto, amplificado por las frecuencias de las naves, vibrando a través del espacio como una sinfonía de fuego. Las máquinas humanas cantaban, y el universo escuchaba. Las armas ancestrales despertaron. El cielo se rasgó con luz pura, y el nodo fue desintegrado en un silencio absoluto. Kayla, desde el puente de comando, observó la escena con una mezcla de asombro y determinación. Sabía que no sería la última batalla, pero en ese momento, por primera vez en iones, la galaxia respiró porque la humanidad había regresado, no como conquistadores, sino como memoria viviente, como la antorcha que ninguna oscuridad había logrado apagar. El rugido de la Aurora Ascendente fue la señal final. La galaxia entera lo sintió, no como un sonido, sino como una vibración primordial, un eco del primer aliento del universo. En cada rincón del espacio, en cada planeta civilizado o ruina olvidada, los seres conscientes se detuvieron y escucharon. La batalla de Reliant no fue simplemente una victoria militar, fue una declaración existencial. La humanidad no solo estaba de vuelta, había renacido de sus cenizas con una sabiduría antigua, con un poder que desafiaba incluso a la entropía, y con una furia serena que no buscaba venganza, sino restauración. A los arcontis, criaturas de vacío y olvido, incapaces de comprender la emoción humana, cometieron el mayor error de su existencia milenaria, subestimaron el poder de la memoria. En su lógica, borrar a la humanidad era suficiente, pero no entendieron que la humanidad no solo vivía en carne, metal o código, vivía en leyendas, en los sueños de las razas que ayudaron, en las canciones transmitidas por generaciones en mundos que ni siquiera eran humanos. Y ese fue su fin. Las últimas unidades oscuras se deshicieron en fragmentos inestables, al ser alcanzadas por la onda de resonancia generada por la red de naves del legado. Cada nave humana, al sincronizar sus núcleos con la sinfonía original del faro, actuó como un amplificador de esperanza, de historia, de luz, aquello que los arcontes no podían consumir. Kayla, en el puente de la Aurora Ascendente, contempló la paz emergente como una sobreviviente de un cataclismo emocional. Ya no era solo una joven ingeniera, era símbolo, era comandante, era puente entre el pasado y el futuro. Un mensaje fue enviado al concilio de los 1000 soles en solo 2 palabras: a nunca más. No era una amenaza, era un juramento. Nunca más permitirían que el olvido gobernara. Nunca más escondería la verdad. Nunca más se permitiría que el miedo dictara la historia. La humanidad no buscaba dominar, pero tampoco se sometería, porque la galaxia ahora sabía la verdad. Habían sido los primeros y serían los últimos en caer.